Bueno, que podemos seguir, ¿no? Bueno, entonces estábamos aquí en la diapositiva a las 5. Estábamos hablando de la información externa, que era cómo capturábamos y estructurábamos la información que viene del exterior. Y tenemos dos entornos que son el inmediato y el remoto. El entorno inmediato son los activos que una empresa trata a diario. Los clientes, los distribuidores, los competidores, los proveedores, los financiadores, los reguladores. Y el entorno remoto son los que una empresa tiene que tener en cuenta para controlar su entorno. Y esta decía la información, la situación política del país, la sociedad, los cambios tecnológicos, la evolución económica. Es por eso que tenemos que tratar de mantener más temprano este entorno nos afecta. De alguna manera, y más que notable, sobre todo en Argentina, se nota la influencia que tiene la situación económica del país y más con esto que ha sucedido, el tema de la pandemia. La pandemia ha afectado profundamente, por ejemplo, la construcción está en sus niveles más bajos. Primero porque es una industria difícil de manejar, era lo que creo que lo comentamos en un momento dado, de que la construcción se hace difícil manejar el trabajo de forma remota. No estamos tampoco acostumbrados al teletrabajo. Sin embargo, hay áreas de una empresa constructora que podrían perfectamente teletrabajar. Pero ¿Mm? y muchas empresas son reacias a esta cuestión del teletrabajo. ¿Mm? Bueno, vamos a 6. La información interna. En el proceso de toma de decisiones necesitamos de la información externa, pero esta información externa debe ser tratada internamente. Además, la información debe fluir por los canales de la empresa para que obtengamos el máximo provecho por parte de la organización. Fíjense, es tanto información formal como información informal, conocimientos y la información operacional. Los conocimientos, evidentemente, son las bases por las que se rige la empresa. En el caso de la empresa constructora, o sea, lo que hace al producto, ¿no? Al producto, a la obra. Hola, Tere, se te corta Debido mucho. al funcionamiento. Se cortó de nuevo. Se cortó de nuevo. No, ahí te escuchamos bien. No sé qué hacer. ¿Cómo? No, pero ahora te estamos escuchando bien. Seguí donde te habías Bueno, quedado. bueno, me avisan entonces. Dale. Bueno, entonces, la información operacional será la que genera la operación en su día a día, mientras que el conocimiento es la fusión de la información interna, externa, y esta es la que genera beneficios para las empresas. Información corporativa, que era la que hablábamos, la que les comentaba recién, es aquella que la empresa lanza al exterior, pero de manera que le permite que los canales de información y los contenidos. Los canales hacia los que emite información se resumen en el entorno inmediato, que serán sus clientes, sus distribuidores, los proveedores,
Tere, se cortó todo, te perdimos directamente, no te escuchamos nada. Por ahora, Tere. Hola, yo los escucho bien, chicos. Claro, pero no, Yo los escucho bien. nosotros te escuchamos muy entrecortado. Siguiente, apretá F5, hacer que se cargue y nosotros te esperamos un ratito. He vuelto. Sí, sí, ahí te escuchamos. A ver, Bueno, ¿sí? sí, te escuchamos, pero Bueno, un poco entrecortado. Avanzar lo que se pueda, Tere, digamos. Eh, Claro, sí, vos avanzá ya, ven. a través de esos canales. ¿Mm? Y nos referimos en esto de los canales hacia los que se emiten la información. Orlando, me parece Tere, la Tere que como que se quedó sin micrófono. Bien, sí, acá en el... sí, bueno, mejor lo está actualizando. A ver, esperemos un ratito, a ver si se Dale. va a conectar. Y si no la damos nosotros, vamos. Empezamos que los changos, por ejemplo, acá hay alumnos como Fernando Zárate, como Juan Ignacio, Juan Pablo, todos los Juanes son los copados porque tienen micrófono. Lourdes, bien María, Alejandra, no sé qué. Acá Rojas, Suárez son los que tienen micrófono, que podemos subirle un puntito más a ellos y entre ellos vamos haciendo leer, vamos haciendo interpretación, Ujú. explicando qué es lo que va saliendo, ¿bien? Porque lo que la tele está aplicando acá en fase de la gestión y la administración es algo que ustedes ya han visto, ¿bien?
en organización, con el profesor también Romario en economía, y en que, bueno, dentro de una empresa tenemos gestión y administración. Si lo hablamos así a los criollos, la gestión es aquel que la hace, el que ejecuta, y la administración es aquel que administra, ¿bien? Nosotros dentro de la ingeniería sí podemos estar en cualquiera de las dos fases. Por lo general, una frase que a veces con al mismo tiempo, ¿bien? Pero en esto de verlo desde empresa, la gestión y la administración van acompañadas, pero lo hacen diferentes recursos. ¿Te volviste? Volví, parece. No sé por cuánto tiempo. Es que hay una tormenta eléctrica. Oh, Dios. Lo siento, cuando no es el clima, algo pasa. No hay drama, te mandan el camino, dale. Miren. Estamos hablando de la información y pasamos ahora a la administración dentro de la empresa. Fíjense que dentro de básicas de la gestión de las organizaciones tenemos 4 aspectos: la planificación, la organización, la ejecución y el control. Cuando hablamos de planificación, estamos hablando de cómo se gestionan los proyectos, ¿no es cierto? La planificación incluye tanto el análisis de tiempos y de costos, como la organización del trabajo. Dentro del tema del área de organización está cómo se distribuyen los roles de trabajo dentro del proyecto, y la ejecución es la ejecución del proyecto propiamente dicho, y el control son los controles que nosotros establecemos para ver el desarrollo de este proyecto. Dice, además, vamos a considerar a 4 recursos que tienen que ser contemplados, sobre los que se aplican estas funciones. Son los recursos humanos, los recursos económicos, los recursos materiales y los informativos. Quiere decir que tanto la planificación como la organización, como la ejecución y el control deben estar referidos a estos 4 recursos que hemos nombrado: humanos, económicos, materiales e informativos. ¿Sí? Bueno, los temas, cada uno de estos temas, la planificación es la que determina los objetivos de la organización y fija las estrategias para el logro de esos objetivos. Un gestor debe conocer el ámbito en el que se encuentra y conocer la finalidad de la organización, las metas, los objetivos, para poder llevarlos a cabo. En este proceso de planificación vamos a distinguir 6 etapas: la evaluación de condiciones actuales, el fijar objetivos y metas, establecer el plan de acción, asignar los recursos, ejecutar y controlar. ¿Sí? Esas van a ser los aspectos que debemos cuidar en el tema de la planificación. La segunda etapa en esta gestión científica de la empresa es la organización. Esta etapa tiene como función adecuar los recursos que se prevén en la planificación para conseguir los objetivos. La organización implica la existencia de una estructura de relaciones de función y de autoridad. Es la etapa mediante la cual se van a estructurar los recursos humanos y físicos para alcanzar los objetivos que nos hemos marcado. La organización implica, por tanto, a la organización como sistema y se relaciona con la estructura organizativa, la división de los puestos de trabajo, la función que tiene cada uno de ellos, los organigramas y, por supuesto, el logro de los objetivos. Bueno, vamos a hablar ahora de cada una de las estructuras, ¿no es cierto?, que hay dentro de una organización. Vamos a hablar en esta primera parte de la dirección.
En realidad la dirección es parte, se puede considerar también como parte de la ejecución. Viene referida a la parte que debe llevar, que debe concretar, mejor dicho, el plan que se ha diseñado. Debe conseguirse para este proyecto un líder adecuado, que tenga la capacidad de articular el conjunto de componentes que forman la estructura organizativa. En esta etapa vamos a hablar de 3 aspectos del liderazgo, como son la función del líder, capacidad de comunicación y las necesidades que tienen los usuarios, que eso es lo que, ¿no es cierto?, nosotros analizaríamos como parte del marketing, ¿sí? O sea, de la transmisión que se hace exterior, corporativa. Bueno, el control. Finalmente, como control, debemos entender los procedimientos que están destinados a evaluar el rendimiento, comparar ese rendimiento con los objetivos fijados, para corregir las diferencias entre los resultados obtenidos y los objetivos que nos habíamos fijado. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros realizamos un proyecto, lo concretamos y lo terminamos, no se acabó el trabajo en la finalización de ese proyecto, sino que hay que hacer un proceso de feedback, ¿no es cierto? Volver hacia atrás y poder analizar qué es lo que se había previsto alcanzar y cuál es el resultado al que realmente hemos llegado. Porque esta diferencia entre los resultados obtenidos y los planificados es lo que nos va a servir de experiencia, o sea, va a formar parte del expertise de la empresa para ir realizando cada vez mejorando, ¿no es cierto?, cada vez en cada uno de los proyectos que encaremos. Si no realizamos este proceso de feedback, de reanálisis de los resultados, es muy difícil, es como si avanzáramos a ciegas, sin poder medir o calificar el rendimiento de nuestra organización. Bueno, la etapa de control entonces es esencial, ya que de no existir, no podríamos conocer si lo planificado, organizado y ejecutado se ha realizado correctamente. ¿Sí? Entonces, dentro de la planificación, tenemos que hablar de la planificación estratégica, que es la que incluye los temas más amplios y de largo alcance dentro de la empresa. Se establecen objetivos o metas a alcanzar a muy largo plazo y la planificación estratégica es el trabajo de la estructura directiva de la empresa. La planificación operativa es la que hacemos en el corto plazo, el día a día para cada una de las obras que estemos encarando y está orientada, ¿no es cierto?, a alcanzar un objetivo determinado. En el caso de una empresa constructora, a terminar la obra que se ha empezado, ¿no es cierto? Y la planificación táctica es la que se centra en el enlace que puede establecerse entre la planificación estratégica y la operativa. Porque la planificación táctica nos puede hacer, nos tiene que permitir hacer los pequeños cambios dentro de la operatividad para alcanzar los objetivos de la planificación estratégica. Para ir, digamos, orientando la planificación operativa con la planificación estratégica. ¿Sí? Bueno, dentro de la planificación habíamos hablado que uno de los puntos fundamentales era la evaluación de las condiciones actuales. La evaluación de las condiciones actuales es una etapa previa para cualquiera de los tipos de planificación. Nosotros tenemos que conocer dónde estamos parados para poder establecer una planificación estratégica, operativa, táctica, la que sea. Fíjense que, que una vez que nosotros conocemos la situación actual, es a partir de esta situación,
que podemos establecer los objetivos. Los objetivos como fines específicos, medibles y planteados a corto plazo, ¿sí? Y las metas, estados o condiciones futuras que van a construir, que van a proyectar a nuestra organización hacia la finalidad, hacia un fin concreto, que es el que nosotros habíamos hablado en la clase pasada, el que nos fija la visión de nuestra empresa o de nuestra organización, ¿sí? Para alcanzar esos objetivos que hemos hablado, que acabamos de hablar, tenemos que establecer un plan de acción. Para poder establecer un plan de acción y poder conseguir nuestros objetivos, tenemos que tener claro cuál es la asignación de recursos. Es la fase en la que vamos a presupuestar cuántos recursos necesitamos, pero no solamente los recursos económicos, sino los humanos también, y los materiales, por supuesto. ¿Hola? ¿Se está escuchando? Sí, ¿Se está sí, escuchando? Sí. Bueno, menos mal. Bueno. Desde que empezaste a hablar se viene escuchando todo bien, así que dale tranquilo. Ay, menos mal. Es que ha bajado un poco la lluvia. Bueno, la ejecución. En la fase de ejecución es cuando tenemos asignadas personas y responsabilidades para llevar a cabo el plan de acción, ¿no? Requiere de las políticas que van a ser las declaraciones escritas, que van a reflejar los objetivos básicos del plan y trazan las directrices para alcanzar esos objetivos. El control de la ejecución son todas las actividades que tienen por objeto asegurar que los resultados actuales se correspondan con los resultados planificados. Otro de los aspectos importantes que tenemos que definir dentro de la consecución de un objetivo es la toma de decisiones. Es parte de la gestión de la información y es uno de los aspectos más relevantes de la gestión de la organización. Una decisión es la respuesta a un problema, ¿no es cierto? O la elección entre diferentes alternativas que nos permitirán conseguir un objetivo. Podemos hablar de que la decisión es la conversión de la información en acción, ¿sí? Fíjense que el proceso de toma de decisiones es una serie o concatenación de pasos consecutivos o de etapas que están interconectadas y que dan lugar a una acción o a un resultado, y esto será posteriormente evaluable. La toma de decisiones evidentemente está relacionada con la identificación de un problema. Y entonces, a partir de la identificación de este problema, se diseñan, se eligen o se implementan posibles soluciones o alternativas de solución. La toma de decisiones y la gestión son términos sinónimos en el caso de una organización cuando, fíjense que la definición esta que damos aquí, la capacidad de la mente humana para formular y resolver problemas complejos, es muy pequeña comparada con el tamaño de los problemas por los cuales se requiere una solución en un entorno real. Hoy en día la toma de decisiones, la mayoría de las organizaciones intentan que sea consensuada. Se intenta tomar, por eso es que se organizan dentro de esta gestión científica de la organización, se organizan todo este tipo de reuniones de brainstorming, por ejemplo, que son las reuniones en las que se discute, se plantea un problema, se identifica un problema y se intenta plantear soluciones a partir de allí. Y en este tipo de reuniones participan tanto los cuadros directivos como los cuadros intermedios. Sobre todo, se supone que los más cercanos al problema son siempre los cuadros intermedios de la organización. Los que tienen, digamos, la visión más centrada, más particular,
porque la dirección tiene siempre una visión mucho más general y probablemente idealizada, porque la información evidentemente va subiendo, ¿no es cierto? Es un camino de ida y de vuelta. Entonces, muchas veces la dirección tiene una visión de la organización mucho más general. Y para la resolución de un problema operacional, es mucho más acertada o está mucho más cerca la visión de la parte intermedia de la organización. Fíjense que el proceso de toma de decisiones, en el proceso de toma de decisiones podemos seguir los siguientes pasos: establecer objetivos, identificar y definir el problema, que es lo fundamental, fijar las posibilidades, determinar las causas de ese problema y elaborar soluciones alternativas. Dentro de estas soluciones alternativas haremos nuestra elección, elegiremos una solución, la pondremos en práctica y a partir de allí realizaremos el seguimiento. Y haremos la medición, ¿sí? Ay, Dios. Bueno. Vamos a pasar ahora, vamos a hablar de los sistemas de control de gestión. Los sistemas de control de la gestión deben cumplir con una serie de requisitos para su funcionamiento. Los sistemas de control tienen que ser claros, ser entendibles. Seguir la forma o la estructura de la organización, ser rápidos, flexibles y sobre todo económicos. Uno de los sistemas clásicos de control para una organización son las auditorías. Las auditorías tienen por objeto medir y evaluar la eficacia de otros controles. Fíjense que un sistema de auditoría nos sirve para controlar la forma en la que se está gestionando una determinada organización. En general, las auditorías pueden ser internas o externas. Una auditoría externa nos sirve para vigilar, o sea, evidentemente, como su nombre lo dice, es realizada por un organismo ajeno a la organización, por una organización diferente a la nuestra, y sirve para evaluar los resultados que obtenemos en diferentes aspectos. Puede ser una auditoría externa de fiscalidad, de recursos financieros, de calidad. Y esta auditoría externa es la que luego va a dar origen a la auditoría interna, que es la que ejerce el control permanente y el más eficaz dentro de la empresa. O sea, a partir de los resultados de la auditoría externa es que vamos a generar la auditoría interna, que es la que realiza el control interno de las medidas, de los procedimientos, y cuál es la función de esta auditoría. ¿Qué es lo que intenta conseguir una auditoría? Pretende proteger los activos de la empresa, minimizar los problemas, los fraudes, incrementar la eficiencia operativa, optimizar la calidad de la información económica financiera de la empresa. En fin, el fin de la auditoría está centrada en el terreno administrativo, contable y financiero. ¿Sí? Tere, ¿en qué diapositiva Sí. estás? En la 27. Bien, me parecía que había una... Ahí está. Listo. Bueno, las técnicas de las auditorías de control interno, las más comunes utilizadas son los memorándum de procedimientos,
los fluxogramas, los cuestionarios de control interno y técnicas estadísticas. Aquí hay herramientas de gestión que también debemos, que podemos agregar, ¿no es cierto? Como son el diagrama de Ishikawa, que es el diagrama de espina de pescado, el diagrama de Pareto, los diagramas de dispersión, los histogramas y los fluxogramas, la matriz de control interno, entre otras. ¿Cuáles son las ventajas de tener una buena auditoría interna? La auditoría interna es una ayuda de la dirección a la dirección de la empresa porque evalúa de forma relativamente independiente los sistemas de la organización y la forma de la administración interna de la empresa. Facilita la evaluación global y objetiva de los problemas de la empresa. Pone a disposición de la dirección un profundo conocimiento de las operaciones que se realizan en la empresa, que lo proporciona precisamente la verificación de los datos contables y financieros. Contribuye a evitar las actividades rutinarias y la inercia burocrática que generalmente aparece dentro de las empresas y sobre todo en las grandes empresas, y favorece la protección de los intereses y los bienes de la empresa frente a terceros. Chicos, este es el práctico que yo les había planteado, pero lo voy a quitar de aquí porque les vamos a subir en el Classroom cuál va a ser el práctico de empresas que vamos a finalmente pedirles. Entonces les pido que esta última diapositiva la dejemos para más adelante, ¿sí? Cuando hablemos ya de registros de constructores y podamos definir capacidad de contratación, preclasificación, etc. ¿Sí? Bueno, me duele un poco la garganta, así que vamos a dejar aquí. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran comentar. Los escucho.